Bueno, chaval, shalom, bendición. Shalom, paz, gracia, misericordia del Eterno sobre nuestras vidas. Y bueno, ministrados por el Eterno con su palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que Él prepararnos siempre prepararnos para entregarnos lo que Él nos va a dar con su palabra. Que la palabra es lo que nos instruye y la palabra es lo que nos ayuda, su ministración, su presencia, siempre en ser humildes delante de la misericordia de Él, y nosotros la recibimos su palabra, recibimos su gracia, recibimos su misericordia, recibimos su perdón. Siempre Él está allí, Él está cerca, y es su amor. Nunca podemos perder de vista el amor del Eterno. Aunque a veces el Señor nos hable fuerte, no quiere decir que Él está lejos su amor. Es más, cuando Él nos habla y nos disciplina y nos corrige, más cerca está su amor. Más cerca todavía está su amor, ministrando, fortaleciendo, dándonos la palabra, dándonos su presencia. Y hoy vamos a ministrar, como el Señor lleva toda una cadena, todo un proceso encadenado con su palabra, con adoración, con lo que se ministra. Hablar vital para este tiempo, la importancia del ministro en estos tiempos proféticos. La importancia del ministro, de los ministros en estos tiempos proféticos. Miren, les explico algo. El mundo va de mal en peor. El mundo va hacia un precipicio. Eso no lo pongan en duda. Pero mientras más el mundo va de mal en peor y va hacia lo que no es Dios, mientras aquello se vuelve más grotesco, peor, y todavía no se ha llenado el colmo del pecado y el colmo de la maldad. Vamos para allá. Pero mientras más eso se acerca, mientras más viene el libertinaje, mientras más viene el desastre, vamos a llamarlo así, mientras más el mundo y las personas van en un proceso, en un desarrollo, en un camino hacia lo que es el pecado, hacia lo que es estar de espaldas a Dios, en un caminar hacia allá, el Señor llega aquí y te dice: regrésate, vuelve al principio. Entonces nos hace, mientras más para acá, el Señor más todavía nos dice. Entonces dice: hey, vas para allá, pero te tienes que regresar al principio otra vez. ¿Cómo? ¿Para allá otra vez? Sí, es para allá otra vez. Entonces el que va para acá dice: no, chico, tú estás arcaico, vamos al modernismo, al progresismo, estamos en el progreso. Miren esta locura. Y el Señor dice: para, gracias. Eso es como que usted tenga, voy a poner un pequeño ejemplo. Los televisores empezaron blanco y negro, en el año 84 cambiaron a color, un boom, después fueron plasma, ahora hay unos que son unos, eso no tiene, es insólito, televisores que cuestan $2,000, esos son los económicos, eso es para los pobres. Hay televisores más todavía. Ahora imagínese usted una persona que usted le traiga un televisor de aquellos que tenían aquel cosa por atrás grande, y usted se lo trae y dice: ¿qué voy a ver yo ese muchacho? Tú no ves el modernismo, tú no ves los televisores plasma de ahora, tú no ves. Entonces vengo yo y te traigo un televisor de esos de antes y a blanco y negro. Entonces el Señor, por poner un ejemplo de eso, Señor, llegas aquí, progresismo, todo lo que está, y el Señor te llega aquí, te dice: no, regresa
como el matrimonio. En el principio no fue así. ¿Y cómo era en el principio? Lo tergiversaste, lo cambiaste, lo destruiste. En el principio no es como lo que se está viviendo ahora. Teshuvá, regrésate. Pero regresarse, hay que voltear para atrás y volver otra vez y decir, pero mira todo el terreno que yo gané. Sí, pero ese es un terreno perdido. Tú lo ganaste, pero construiste mal. Entonces el Señor te dice, regresa. Entonces, en medio de estos tiempos proféticos, esa voz de regrésate la van a dar los ministros. Esa voz de Shuvá son los ministros, son los profetas, son los apóstoles, son los maestros, son los evangelistas, son los que te van a enseñar. Y por eso el ataque del enemigo contra los ministros, contra los pastores, el ataque todos los días. Si usted ve una red social, eso es todos los días contra los pastores, contra los ministros, contra los profetas. El favorito es, no le den diezmo porque que vaya a trabajar. Si la gente supiera lo que es un pastorado, no diría eso. Es un agotamiento muy fuerte. Es un trabajo agotador ser un ministro del Eterno. Los ministros que el Señor entregó y dio son de vital importancia para estos tiempos. De vital importancia, pero demasiado importante. Ya lo vamos a explicar. Para que ustedes tengan una idea de lo que es un ministro. Y esto se lo recomiendo a personas que veo en esas redes y en otros lados y no con redes. Cuando intentan hacer un video para denunciar, para destruir un ministro, para hablar cosas que no tienen que hablar. Miren, el Señor tiene con sus ministros, el Señor tiene sus protocolos, porque esos son gente que están asalariados por la semilla de la serpiente, por la serpiente, porque la serpiente quiere destruir la imagen de los ministros. Ahora hay falsos ministros, el Señor sabe, tiene protocolos para derribar esos falsos ministros, tienen profetas. Entonces hay gente que se quiere encargar de denunciar cosas que no tienen que denunciar. Hay gente, miren, los que me puedan estar viendo por acá por la red social, aquí, no se meta en eso, no se le ocurra, pero es verdad, así sea verdad, ese no es su problema. El Señor tiene sus protocolos. Vamos a empezar por allí. Cuando David cometió pecado, ¿a quién le mandó el Señor? A Natán. Y Natán llegó y le dijo, esto y esto. No se lo mandó a decir por WhatsApp, ni le grabó en YouTube, para decirle, él está en pecado, David está en pecado, y lo publicó a 10,000. No, eso no fue así. Y usted me puede decir, pero es que no había YouTube. Pero no lo hizo. Fue cara a cara. Y si el Señor tiene protocolos para hablarle a un presidente, para hablarle a un ministro que está en pecado, que es un espíritu de error, se va a levantar un profeta, el Señor va a enviar profetas y los va a denunciar y los va a llamar. Aquí en la Biblia hay protocolos para eso. Entonces nosotros vamos a hacer el llamado que el Señor nos entregó a nosotros. Y el Señor se encargará con sus profetas. Mira, el que no es profeta de oficio, eso lo hace, ¿saben que son unos profetas de oficio? Si yo no soy profeta de oficio, yo no tengo que salir a denunciar a nadie. Ahora, si Dios me envía, sí. Y yo le aseguro que si Dios te va a enviar a la persona. No voy a hacer un YouTube o un Facebook, voy a decir, fulano, esto y esto y esto. ¿Por qué no lo llamaste a él? ¿Por qué no firmas al pie de la página? Como nos han enseñado los profetas. Mi palabra profética, mi denuncia tiene que estar firmada al pie de la página.
Porque entonces si no, toda esa gente que está haciendo eso, aunque pueda ser verdad, pero es verdad, pero tú eres más poderoso que Dios. Tú eres más poderoso que Dios. ¿Se te encomendó eso? No. ¿Qué fue lo que se te encomendó? Que evangelizara esta calle. ¿Y ya hiciste eso? No, estoy denunciando. ¿Y quién te mandó a denunciar eso, hijo? ¿Y si no es así? Este es un hijo del diablo. Y lo dijo este. Entonces vengo y digo, es verdad, es un hijo del diablo. Y ya tú, o sea, ya conversaste hasta con el diablo. Yo no sé si es hijo del diablo o no. Por sus frutos los conoceremos, ¿sí? Y yo puedo verlo. Es verdad que este es un hijo del diablo. Yo lo conozco también. Entonces vengo yo, es un hijo del diablo. Ya va, el Señor me dice, ya va, un momentito. Yo te mandé a denunciar eso. No, ¿y por qué estás denunciando eso? Yo voy a levantar al profeta tal, y él es el que le va a ir a decir eso, a ese hijo del diablo, engañador, protocolo aquí. Entonces, toda esa parafernalia, aquí está un pastor, un ministro del Señor, denuncio a este, entonces yo denuncio a esta profeta, a este profeta, que es un falso profeta, fuera de protocolo del Eterno. Fuera de protocolo del Eterno. Pero aquí tengo un pastor honesto, íntegro. Pero entonces yo denuncio a este fuera de protocolo, y eso arropa al que es honesto y al que es íntegro. Entonces yo, que estoy fuera del Eterno, veo eso y digo, si todos son hijos del diablo. ¿Sí me pregunto? ¿Sí me... Y daño al otro, y daño la figura del ministro, de los ministros del Eterno. Eso pasa. Ahora, ¿para qué yo les pongo esta base? Para que vamos a ver por qué es importante el ministro. Efesios 4:11, búsquelo ahí, vamos a leerlo. Usted ore al Señor. Los protocolos están. ¿Cómo se denuncia? ¿A quién se denuncia? ¿Por qué se denuncia? Hay profetas que denuncian. Hay profetas de oficio, hay apóstoles de oficio. Hay pastores, ministros de oficio, que el Señor les va a revelar eso y van a hacer la denuncia, pero enviados por el Eterno. Y hay gente que lo hace. Entonces, ¿sabe qué es eso? Eso se llama brollo, chisme. No es una denuncia, es un brollo. Es un chisme. Y el Señor dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y mucho menos contra un ministro. Porque puede ser que sí. Este es un hijo del diablo. Puede ser que sí. Y una pregunta es, ¿y si no? ¿Y si no es? Y resulta que es del Señor. Y tú le dijiste a un ministro del Señor que es un hijo del diablo. Y denunciaste que es un hijo del diablo cuando no es un hijo del diablo, sino que es un ministro del Eterno. Te equivocaste. ¿Con quién te metiste en problema? ¿Con quién te metiste en problema? Con el de arriba. Con el que lo llamó. Con el que lo llamó. Usted quiere una medida para un ministro. Los ministros son, y voy a regresarme a mi infancia. Se lo decía Fidelito. Voy a regresarme a mi infancia, cuando era un muchachito. Cuando nosotros éramos muchachitos, que habían 2 canales de televisión, 3, no lo que hay ahora, pasaba un muñequito que se llamaba El Intrépido Volador. El Intrépido Volador era un muñequito que él se volvía un superhéroe, pero él era un muñeco, era un zancudito, pero él era tímido, él andaba arrastrandito los pies y él se metía en una cajita de fósforo. Pero cuando él se ponía los lentes, se volvía un superhéroe. Él destruía todo, él todopoderoso. Así somos los ministros. ¿Usted quiere medir un ministro? Cuando nosotros hablamos aquí en estas plataformas, nos volvemos bajo la unción del Eterno. La gente, pero qué arrogante, que no sé qué. Míralo. Es que no es el ministro. Pero cuando nosotros nos quitamos el lente de la unción, volvemos otra vez agazapaditos, porque no somos nosotros.
No es el ministro, es el poder de Dios en él. Y cuando él se quita esos lentes, entonces volvemos a ese hombre humilde, en ese tesoro en vaso de barro. Pablo decía que él hablaba fuerte, pero cuando lo veía dice, y este es Pablo, este es el que no habla así, ese es Pablo. Era sencillito Pablo, humilde. Moisés dice que era manso, que era el más manso de toda la tierra, mansito. Pero vayan a verlo en el tabernáculo. Mansito, mansito, mansito Moisés. Y vino Coré, dice, que se abra la tierra y se los trague. No había terminado de hablar, la tierra se abrió y se los tragó. A Datán, a Abitán, a Mirán, a Coré. Dice que no había terminado de hablar, porque lo que él estaba diciendo lo estaba respaldando el Eterno. Y a lo que él habló, mansito, y después que se abrió la tierra y se los tragó, entonces Moisés hizo que mansito yo. Él dijo, me retiro yo, no va a ser que me caiga también. ¿Por qué? Porque él trabajó en una unción poderosa. Pero después esa unción se fue. ¿Y quién quedó? Moisés. ¿Y cómo era Moisés? Así, miren. Ahí está el pastor Eber ministrando. Y cuando conoce al pastor Eber, ¿cómo es el pastor Eber? Mansito. El ser más manso que usted puede conocer. Pero si yo voy a ministrar con la palabra, agárrese duro. Este no es nuestro, no es de nuestro. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir en tu mente, en tu imaginación, en la imaginación de los demás. Y ahora nadie quiere los ministros. Los ministros son como... Si usted tuviera idea, vamos a tratar de verlo. Efesios 4:2, vamos a leer. Dice aquí: dice, vamos a leerlo desde el 5. Dice, un Señor, una fe, es un solo Señor, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué está hablando? De la muerte, de la resurrección de Yeshua, de los dones que está entregando, de todo lo que le está haciendo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Empecemos por lo que constituye. Su propio ministerio constituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y es para que hagan un trabajo, para hacer crecer la congregación, para formarlos, para educarlos. Pero vamos a ver aquí, miren, un perfil. ¿Qué transforma? Primero, ese proceso ministerial, el cual el enemigo tiene toda una estructura diabólica para destruirla, para difamarla,
lo que Dios hizo, lo que es un pastor, lo que es un ministro, todo eso, desarrolla en la persona, lo primero que quita es la niñez. Cuando un ministro está hablando, cuando un pastor, el ministro en general, pastor, profeta, cuando está ministrándole, lo primero que está quitando en ese cuerpo es la niñez. Es lo primero. ¿En cuál trabaja? En la niñez. Y todavía más cuando es una niñez huérfana. Va a hacer crecer, va a hacer madurar a la persona. Porque la persona tiene 30 años en el Evangelio y lo vienes a ver y está igualito, niño, porque no se ha expuesto realmente al trabajo del Eterno. Entonces, es niñez y es desamparo. La paternidad cuida el desamparo. La niñez, lo primero que hace eso es quita la niñez porque te va a hacer crecer y te va a hacer madurar. Por eso, claro, si yo derrumbo la estructura del Eterno, de sus ministros, ¿qué logra el enemigo? Destruye la figura ministerial, la vuelve un brollo, un chisme, haciendo el brollo y el chisme contra los ministros, el ataque contra los ministros. Yo no quiero nada con esa estructura. Al yo no estar expuesto a esa estructura, ¿qué pasa conmigo? Me quedo niño. Y como niño, sin madurez, yo soy la presa más fácil del enemigo. Soy una palomita incauta. Y eso es lo que el enemigo quiere sobre nuestra vida y sobre el mundo. Entonces, ¿qué va a quitar? Al quitar la niñez, fíjese lo que es la persona sin esta estructura. Fluctuación, fluctúa. Hoy sí, mañana no. Hoy me como el tigre, mañana me asusta la paloma. Hoy me como un tigre y mañana viene una palomita y me asusta. Porque fluctúo. Hoy estoy firme en una cosa, mañana ya no estoy firme en eso. Hoy dije, así es que yo lo voy a hacer, mañana viene otra cosa y me saca de allí. Fluctuación, fluctúa. Niño fluctuante. Usted tiene un niño, ¿qué quiere el niño? Quiere huevo. ¿Y ahora qué quiere? Quiere arroz. Ya no quiere huevo, quiere arroz. Hoy usted quiere jugar con la pelota, ya se cansó de la pelota, ¿qué quiere ahora? Y el carrito. Al ratico se cansó del carrito y ahí va el proceso paternal en eso. ¿Qué padre no sabe eso? Usted le compra una pelota a un niño y ese niño juega toda la pelota hasta que es grande. No, ya sabe que dentro de 2 días, ¿qué va a pasar con esa pelota? Se aburrió de la pelota. Usted le compra y yo, papi, yo quiero un teléfono, aquí está el teléfono. Tú juegas con el teléfono. Al ratito que hace con el teléfono, ya lo aburrió el teléfono. Todo lo aburre. Porque el niño es fluctuante. Esa estructura quita esa fluctuación. La niñez y la fluctuación. Va formando gente adulta, madura. ¿Quién? El pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista. Es un poder muy fuerte. Y para allá tenemos que regresar. Regrésate otra vez allá, dice el Señor. Ese proceso hace que identifiques, que en la medida que te vas desarrollando, vas a identificar los vientos de doctrinas. Doctrinas que no están, ¿qué es un viento? Una doctrina es una ideología de vida. En este caso, errada, porque hay una ideología de vida en la Torah, en la cultura del Eterno. Ahora, cuando tú vas desarrollándote con el apóstol, con el profeta, con el evangelista, lo que te va haciendo es que te vas rompiendo las ideologías, los vientos de doctrina, de ideologías que se te están enseñando, y viene el apóstol, el profeta, y dice, eso es una ideología, eso no es así, eso es un error, eso es una equivocación, y viene todo y rompe ese viento. Hay gente que se establece en una doctrina de error. Pero este es un proceso y dice, esta es la que yo creo. Te consigue gente definida. Esto es lo que yo creo, es una doctrina de error y por ahí meto la cabeza hasta que me maten. Ese es uno. Pero hay otro que son los vientos
de doctrina. Entonces, hoy viene un viento y creo en esa doctrina y verdad, sí, aquí es que conseguí lo que yo quería, conseguí lo que me hace feliz, verdad, sí, aquí estoy. Usted pasa 2 meses y consigue a la misma persona, pero vino otro viento y dice, no, ahora creo es amarillo, ahora creo en esto. Entonces, cada viento de doctrina que viene lo arropa. ¿Y quién tumba eso? Un profeta, un apóstol, un maestro como Yeshua, maestro que educa, que te tumba esa ideología. No porque yo creo en esto, yo creo en esta forma. Y esa forma no es. Y yo le di la vida a esto, 20 años. ¿Sí? Yo le di 20 años, 25, 20 años al Ministerio de Educación. Trabajé. Y me fui. Pero fueron 25 años. Toda una vida. Y a veces hacemos eso. Le entregamos una vida a algo sin sentido. ¿Quién te ayuda a romper eso? Un apóstol, un profeta, un evangelista, un ministro del Eterno. Te va destruyendo las estratagemas del engaño. El enemigo utiliza estrategias de engaño, artimañas de error. El enemigo te está llevando al error a la humanidad, lo está llevando al error, a la equivocación. Entonces, él desarrolla las estrategias de engaño, desarrolla las estrategias y las artimañas del error, por un lado, y por el otro, uno desarrolla todo eso, y por el otro lado, le dice a unos hijitos de ellos que son cristianos, entre comillas, dice, bueno, ahora vamos a darle chismografía contra los pastores, contra los ministros, contra los profetas, porque ellos son los que pueden tumbar estas estrategias y estos errores de vida que tienen, estas equivocaciones de vida que tienen. Quienes pueden romper eso son los profetas, son los pastores, son los evangelistas. Entonces, y a ti te gusta el chisme, sí, a mí me gusta mucho el brollo. Sí, te gusta mucho el brollo del chisme, dale pues. Ahí tienes Facebook, ahí tienes YouTube, ahí tienes WhatsApp y empieza aquella campaña. Y a veces no es solo con eso, a veces de boca a boca. Y empieza aquella brollamentación contra los ministros del Eterno. Y al destruir esto, entonces viene, no se sale del error, no se sale de las artimañas del engaño, no se sale de la niñez, no se sale de la fluctuación, no se sale de eso. Y no es que yo te estoy diciendo la importancia de los ministros, no. Tú, la importancia que tienes tú como ministro. Tú eres un ministro. Tú eres la sal de la tierra, tú eres el ministro. Y entonces eso va haciendo que después en la Kehilá vayamos creciendo y madurando hasta llegar a la plenitud de Yeshua, que es lo que hace el ministro. Por eso la importancia en estos tiempos proféticos. Él en estos tiempos proféticos tiene una campaña sucia. ¿Saben por qué? Porque Satanás es un político. El mejor político, el mejor político se llama Satanás. ¿Usted quiere saber de campaña sucia? Echen una miradita a Venezuela. ¿Qué están haciendo los políticos? ¿Están jugando limpio? El que se va a lanzar le están buscando hasta lo mínimo. Porque eso lo van a usar en contra de ellos. Porque Satanás es un político y
todo político hará campaña ¿qué? Sucia, como buen sucio que es. Todo político hará campaña sucia. Y él ha levantado una campaña sucia contra los ministros del Eterno. Porque él sabe que son los ministros del Eterno los que pueden sacar a la gente del error, del engaño, de la destrucción. Yo le doy gracias al Eterno, mi hermano. Yo le doy gracias al Eterno por su ministro. Porque me ayudaron muchísimo. Me han ayudado muchísimo. Aún en plena juventud, que ahorita puedo hablar de los jóvenes. Pero si yo me paseo honrándolo, porque hay que honrarlo, porque son de valor, con sus errores, con sus equivocaciones, porque cuando nos quitamos este lente del Eterno, somos seres débiles, humanos, que cometemos los errores, que cometemos las equivocaciones. No se haga una figura de que yo me pongo los lentes y yo soy súper poderoso. No, yo no soy súper poderoso. Yo soy un ser humano, es un poder en vaso de barro, igual que tú. Pero cuando la palabra está, hay muchos niveles. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Marisa Ramírez, una ministra del Señor. Yo le doy gracias al Eterno por los ministros de valor que han pasado por nuestra vida. Le doy gracias al Eterno por el pastor José Ramón Medina, con sus errores, con sus equivocaciones. ¿Cuánto nos ministró? ¿Cuánto? Mire, yo le doy gracias al Eterno por un ministro muy especial que se llama el doctor José Ramón Carlos. Yo pude entender tantas cosas de mi juventud, entendiendo los modelos generacionales. Yo pude perdonar, sacar raíces de amargura de mi vida entendiendo todo eso. Por ese hombre, cuando ese hombre nos habló, mire, ese hombre nos habló tantas cosas a nosotros. Nos educó, nos formó tanto. Nos dijo que sí, que había que hacer del Señor, pero tenías que profesionalizarte, que tenías que tener una profesión. Porque en la cultura religiosa decía puro evangelio, puro evangelio. Y vas a estudiar, no, si mañana viene Cristo, nos morimos todos. No, nadie estudie. Eso era lo que decía la cultura religiosa. Cuando aquí no habían computadoras, él dijo, el que no estudie computación, el que no sepa manejar un correo electrónico queda desfasado. Las secretarias vayan a estudiar y vayan a prepararse en internet. No había internet. Mire, cuando uno empezó a ver aquello, empezó a leer una palabra extraña. Internet. Aquí hay internet. Me acuerdo que decía 500 bolívares. Mi amor, ¿y qué será eso? Internet. Y ese hombre dijo, el que no esté a internet, aquí la gente va a quedar desfasada. Tienes que saber manejar las computadoras. Tienes que saber manejar correo electrónico. ¿Correo qué? En esa época nos formó, nos habló de los modelos generacionales. El apóstol Porra, la profeta Santa María de Porra, ministro del Eterno. Un hombre de Dios con un carisma hermoso, el apóstol Samudio. Los honramos porque son ministros. La profeta Zoraida, el pastor Fernando. El apóstol Carlos Soto, qué palabra tan revelada junto con la profeta Elimar. Hombres y mujeres del Eterno. Ahora yo no necesito, yo no necesito a nadie. Yo no pasé por ahí. No. Yo estoy crecido, yo soy pastor. Todo lo que ministros de valor, que fueron usados por el Eterno para llegar a donde hemos llegado. Para reconocerlos con su... ¿Cómo? Hernán Meléndez, el pastor Hernán Meléndez de la Pomona. ¿Cuánta gente, cuántos ministros nos han ayudado? Y tenemos que ser agradecidos y valorarlo, porque
Es ellos y los nuevos que vendrán y los que el Señor levantará. Pero esa es la base. De ahí venimos. De ahí venimos. Y hoy los honramos a todos. Hoy los honramos a todos. Hoy honramos a los ministros. Porque son la gente que tiene las armas para ayudarnos a cruzar este desastre a donde va la humanidad. Yeshua es el maestro por excelencia. Y él dijo, no hay profeta sin honra sino en los de su propia casa y en su tierra. Mire, no hay un velo, es un velo, no sé cómo quisiera tener algo, como dice el profeta, utilería profeta. La familia y la familiaridad y a la tierra donde nació el profeta es como un velo que no lo deja ver a ellos. No hay profeta sin honra, no hay ministro sin honra. Todos los ministros el Señor les dará la honra que les tiene que dar. Pero ¿saben dónde no van a conseguir honra? En su propia tierra y entre su familia. Lo he visto. La familiaridad es el velo más fuerte que tiene una persona para poder ver a un ministro. Así es el velo. Quizás podrás ver ese llamado en mi vida. La familiaridad no te lo deja ver. La familia, la tierra, pero si él nació aquí, él jugó chapita conmigo aquí. Yo soy hijo del Cabo Rivera y de Romelia. Es mi mismo mi mamá y mi mismo mi papá. Y el Señor dice, y Yeshua, vuelto Dios, llega a la sinagoga y dice, se ha cumplido esa palabra sobre mí. ¿Llegó a dónde? ¿A dónde llegó? A Nazaret. ¿A dónde se había criado? En Nazaret. ¿Y qué decían ellos? Pero si este es el hijo de José el carpintero, ¿cómo que este es Yeshua? ¿Cómo que este es Mesías? ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, fuera, váyase de aquí. Los de Nazaret lo sacaron. No lo pudieron ver. Era un velo sobre ellos. Hay gente que tiene un velo puesto. Tiene una mamá profeta y la mira, esa es mi mamá. Tiene el velo de mamá. Tiene el velo de papá. Tiene el velo de mi vecino. Tiene el velo de mi amigo. Tiene el velo. Tiene un velo, no lo va a poder ver. ¿Sabes cómo lo vas a poder ver? Con la ayuda del Eterno. Es mi esposo, sí, él es el pastor de la iglesia. No lo ves. Ella es mi esposa, pero yo no lo veo. Porque yo la veo todos los días. Si yo logro hacer esto aquí y poder verla a ella en la ministra que es, tengo que arrancarme el velo de esposo. Porque si no la menospreciaré y no le daré el lugar, como estoy hablando como ministra, que es mi esposa. Pero eso es una campaña del enemigo orquestada contra los ministros. Y lo peor del caso es que gente está colaborando con Satanás creyendo que está denunciando algo. Y lo que está haciendo es un instrumento satánico para ir en contra de los ministros. Ahora, si tú eres profeta de oficio, sí, ve y denuncia, pero firma en la hoja. Y hazte responsable de la denuncia. Yo digo que se va a morir, firma. Yo digo que este pastor es un hijo del diablo, es un engañador, firma. Porque es muy fácil escondido.
cuando Dios no te llamó a hacer eso. El ministro tiene un valor muy grande. Sana, protege, cuida, salva. Dice que Oseas 12:13, por un profeta hizo subir al pueblo de Israel, lo hizo subir de Egipto a Israel, a la tierra de Canaán. Dice, y por un profeta fue guardado, lo fue guardando, lo fue protegiendo. Eso es lo que hace un ministro: protege, guarda, salva, guía, instruye del error. Ey, vas por el error, por ahí no vas. Ey, vas por el engaño, te engañaron, eso no es. Ellos son un viento de doctrina. Ey, eso es un error, eso es una equivocación. Y eso es lo que hace el pastor, el ministro, el apóstol, el profeta. Hoy honramos a los ministros. Fíjate esta palabra. Busca, mira esta palabra en Mateo. Mateo 9. Mira esta palabra. Mateo 9:35. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, proclamándolo y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Cuando él está enseñando, dice que él ve las multitudes y tiene compasión de ellas. Un ministro, ¿sabe cuándo te puede venir un ministro? Uno, como le dije, lo mide la compasión y la humildad. Después que se quita los lentes, se queda como el mosquito. Si yo después que me quito los lentes quedo arrogante, ahí lo puede usted medir. Si después que yo me quito los lentes quedo arrogante y prepotente, usted puede medir eso cuando lo mira sin los lentes. Y la otra es compasión. Uno siente uno ve a la gente y siente una compasión. ¿Sabes de dónde viene esa compasión? De que yo sé que esa persona está en error, que está engañado y que va al barranco. Entonces Dios me dio un ministerio y eso hace que yo sienta compasión, porque yo sé a dónde va a ir a parar. ¿Sí me explico? Entonces el ministro se presenta como un rescatador. Cada vez que se va alguien, y miren, yo a veces no quiero ni leer las noticias porque me duele el corazón. Porque yo digo, esa vida se hubiera podido preservar. Yo sé que esa vida se hubiese podido preservar y se fue. Y él dice que cuando ve las multitudes desamparadas, dispersas, palabra clave. En este tiempo el Señor está reuniendo. El ministro tiene un poder que es el pastor, el profeta, la capacidad de reunir, de acabar con la dispersión, que es lo que el Eterno en este tiempo profético está haciendo. ¿Qué está haciendo el Señor con Efraín? ¿Qué está trayendo? La dispersión. ¿Y quién los dispersó? ¿Y por qué fueron dispersados? Es verdad, el Señor dispersó. ¿Y por qué se dispersó? Por el pecado. Pero también entró con una estrategia del enemigo. Porque dice, heriré al pastor y serán dispersados. ¿Y por qué el enemigo necesita que estemos dispersados? La dispersión es una estrategia del enemigo también. ¿Quién reúne la dispersión? El pastor. Y si yo ataco al pastor
ministro general, todos. ¿Qué pasa con la dispersión? ¿Qué pasa con la dispersión? Ahí queda la dispersión. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere. Para lo mismo. Llévelo al baño a veces. Eso es lo que el enemigo quiere. Así te momentos. Eso es lo que el enemigo quiere. Que la dispersión siga. Pero el Señor está trayendo qué? Está destruyendo qué? La dispersión. ¿Y quién hace eso? Los ministros. Sus ministros. Porque está trayendo la bendición, está trayendo, derribando la estrategia del enemigo, derribando todo. La artimaña del error, el engaño, la fluctuación, la niñez. Y eso es lo que hacen los ministros. Es maravilloso lo que se hace. El Señor, sus ministros, están haciendo un trabajo. Y nosotros tenemos que desarrollar el ojo clínico para reconocer ministros, para honrarlos, para fortalecer las manos de esos ministros, para amar los pastores, para amar los profetas, para amar los apóstoles, para reconocerles su trabajo, para reconocerles lo que hicieron en nuestras vidas, no para agarrar un video y hablar estupideces de pastores y ministros. Así sea verdad. Eso no es tu problema. Si Dios no te mandó, cállese la boca. Porque los ministros son de mucho valor. De mucho, mucho valor. Porque Él fue el que los constituyó. Vamos a leer para que ustedes vean. Isaías 2. Acompáñenme aquí en Isaías 2 para que ustedes vean. Dice aquí. Vamos a leer desde el 11. Necesario leer. Dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Y vamos a hablar de la soberbia del hombre. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos, erguidos, y sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, de la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Se van a meter en las cuevas como topos, como murciélagos, no van a poder. Esa soberbia, la soberbia humana va a ser destruida. Él solo va a ser exaltado. Por eso es que nosotros no andamos en soberbia, y mucho menos como ministros. Dice: en aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que le adorasen. Dice: ¿qué ha hecho el hombre? Ha hecho topos y murciélagos como ídolos. Pero no solamente que los ha hecho como ídolos, sino que la esencia de ellos es donde ellos están. ¿En dónde se mete un topo y un murciélago? En la cueva. ¿Y esa cueva está clarita? ¿Cómo está la cuevita? Oscura. Entonces, esa es la esencia donde ellos están. Él es un topo. ¿Dónde está? En la oscuridad. Es un murciélago. ¿Dónde está? En la oscuridad. ¿Dónde está? Hoy, en este momento, ¿dónde están los murciélagos? Están volando. ¿Cuándo salen ellos a volar? En la noche, en la oscuridad.
Esa es la misma esencia de los malos. Ellos están escondidos en sus cuevas de oscuridad y de tiniebla. Andan a la luz del día, pero como anda en su pecado, en su ideología de pecado, él está en su cueva oscura. Anda en la ideología del arco iris. Y como anda en esa ideología y está allí metido, está en una cueva oscura. ¿Y quién rompe esa oscuridad? El Eterno con su ministro. Él es el que lo saca de ahí. Entonces le dice: hey, esa oscuridad donde tú estás es una artimaña del error. Sal de ahí. Y viene un profeta, un apóstol, y lo saca de ahí. Hey, estás metido como el topo, estás metido en la cueva como el topo. Te engañaron, te mintieron. Errado, eso es un error. ¿Y quién puede hacer eso? Los ministros del Eterno. Pero la estrategia sucia de la campaña política sucia está destruyendo a los ministros. ¿Y quién los puede sacar de ahí entonces? Nadie. Todo eso está ocultado por él, porque eso es hechicería y eso es brujería. Dice: en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos y sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que lo adorasen. Tendrán que arrojarlo, salir de allí. Dice: y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Miren, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Empecemos por cuál primer hombre vas a empezar. Tengo que dejarme del hombre de poner mi confianza, que es lo que está diciendo el texto, en lo soberbio. Tengo que dejar de poner mi confianza en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero cuando el Señor dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, ¿cuál es el primero? ¿De quién es el primero que yo tengo que dejar eso? De mí mismo, de mi propia soberbia. Porque dejaos del hombre. ¿Y quién es hombre? Hombre, mujer, está hablando de general. ¿Quién es hombre también? Yo. Eso me incluye a mí. Entonces yo tengo que dejarme de mí mismo, porque yo confío en mí mismo. Yo soy soberbio, yo soy orgulloso, yo soy prepotente, yo puedo, yo soy todopoderoso. Yo me pongo los lentecitos como el muñequito y soy todopoderoso. No, no somos todopoderosos. Entonces él dice: déjate de ti mismo y de esos soberbios. Déjate de eso, deja eso, porque no es por allí. Y después dice: cuando el hombre está en esa soberbia y el hombre confía en el hombre, pasa algo terrible, que vamos a ver por qué los ministros son importantes en ese proceso. Aquí viene la respuesta cuando no se deja. Él dice: dejaos. ¿Y qué hago yo? No quiero. Me voy a quedar ahí. Me voy a quedar yo y me voy a quedar con los soberbios de la tierra. El primer soberbio soy yo y voy a seguir con mi doctrina de error y con las artimañas donde me engañaron. Por ahí voy a meter la cabeza. Entonces, esta es la consecuencia de para dónde va el mundo. ¿Cuál es el daño que Yeshua hace, que el Eterno hace? Cuando el hombre está en su soberbia, ¿qué hace el Eterno? ¿Cuál es el golpe que da él certero? Cuando está la obstinación, que se nos hablaba en la adoración, como pecado de adivinación. Eso es una hechicería. Es el ponerte bajo ¿cómo decirlo? Bajo la dirección del hombre cuyo aliento está en su nariz. No está en el aliento del Eterno, es un error. Cuando eso ocurre, Yeshua hace algo. Sigues en la obstinación, la humanidad va para allá. Entonces, Él hace algo estratégico. Aquí estamos profetas, pastores, evangelistas, aquí estamos todos. Y dice la humanidad: no, vamos a ir por aquí. Va a llegar un momento, así como va a ser quitado el Ruach HaKodesh. El Señor dice: pastores, profetas, evangelistas, un paso atrás. Y lo quita.
aquí estamos nosotros bregando. No ha dado la orden del paso atrás. No la ha dado, pero la puede dar. Y el día que la dé, va a decir, un paso atrás. A lo que ese paso atrás se dé, la humanidad entrará en la tiniebla más gruesa que puede haber, en oscuridad. ¿Saben por qué? Porque nadie les va a poder sacar. ¿Quién les va a decir? Va a llegar un momento, en Apocalipsis dice que van a venir Elías y se me va el otro, Moisés. Elías, vienen los dos profetas, los dos testigos, y van a proclamar. ¿Y qué es lo que les van a decir? Las tinieblas donde están. Y va a ser tan fuerte que ¿qué van a hacer con ellos? Los van a matar. Porque eso va a ser terrible a sus oídos. ¿Sí me explico? Entonces, un ministro, cuando tú estés cerca de un ministro, ¿sabes qué tienes que hacer tú? Cuidarlo. Es de mucho valor, de exagerado valor. Entonces él dice, cuando esto ocurre, dice, porque aquí el Señor Jehová, el 3, seguimos el 3, de los ejércitos, quita. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quita. ¿Qué quita? Ya no está. Lo quita. Llegará un momento que él quitará. Miren, la humanidad tiene salvación. ¿Sabe por qué? Porque está el Señor y estamos nosotros sus hijos, que somos la sal de la tierra. Él nos quita a nosotros de aquí. Y la tiniebla, dice que es una oscuridad que no se puede rasgar, no se puede rasgar. Vaya a Egipto, vaya a Génesis. Cuando vino la plaga de la tiniebla, se quedaron 3 días sentados en su puesto, porque era una tiniebla tan densa que la podían cortar. Así le va a pasar a la humanidad. Y los que pueden cortar eso son los profetas y los ministros. Y resulta que hay una campaña contra ellos de destrucción. Precisamente. Porque ellos son los que pueden hacer eso. Nadie más. Por supuesto el Espíritu, el Ruach, el Señor. Yo estoy hablando de lo que Él constituyó. Dice, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Empieza a quitar. El valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino. Pero ahí el adivino es profeta, porque en ese tiempo se le decía adivino. No es el adivino de brujo, de hechicero, no. Y al anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré por príncipes muchachos que serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Dice, cuando alguno tomare de su mano a su hermano de la familia de su padre, le dijere, tienes tu vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma tú en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan, ni qué vestir, ni me hagas príncipe del pueblo. Pues a ruina está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar a su majestad. La apariencia de su rostro testificará contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan, mas ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Miren, quita todo, al consejero, al anciano, al profeta, y dice, jóvenes se enseñorearán. En otras partes dicen que las mujeres se gobernarán. Pero cuando habla de ese concepto, no es contra la mujer, es la mujer bajo principios jezabélicos. ¿Qué hizo Jezabel con Acab? Le quitó la autoridad y el poder.
Acá quería una viña y él le dijo, yo te consigo la viña si me das una cosita. ¿Qué cosita? El anillo de sellar. ¿Qué le entregó? Todo el poder. Pero él dice que él quita el capitán de 50, el joven, el artífice, el anciano. Quitar el anciano, la sabiduría. Entonces ese pueblo miró así, no había ancianos, no había profeta, no había vidente, no había capitán de 50, no había sustento de pan, no hay nada. ¿Qué hizo el Señor? Quitó toda la estructura que Él tiene para ayudar a su pueblo. ¿Usted cree que esto sale de gratis? ¿Usted cree que estas caras que están aquí, no sé si me ven, ¿verdad? Yo también tuve 14 años, tuve 15, tuve 18. Pero estas caras no son de gratis. Los ancianos, la autoridad, los sabios, los profetas, los ministros, son una estructura para ayudar a su pueblo. Y entonces Él dice que Él hace que muchachos se enseñoreen, gobiernen. Entonces hoy, ¿y cuántos años tienes tú? Yo tengo 20 años y yo soy apóstol. Apóstol. Y soy profeta. ¿Y cuántos años tienes? No, tengo 26. Y ya eres profeta y apóstol. ¿Sí? ¿Y quién te dijo profeta, muchacho? Y no tienes ni canitas, nada. No están así. No están así. Cuando un rey quiso gobernar, tomó el consejo de los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos. ¿Y qué pasó? Casi lo matan. Ahora los jóvenes son una fuerza que tiene que ser formada, entrenada, educada. Ahí están, de un valor hermoso, pero tienen que ser formados. Tienen que ser educados. ¿Qué quiso el rey de Babilonia cuando vino la deportación? ¿Qué le dijo él? Búscame muchachos jóvenes de buen parecer, como los que están aquí, de buen parecer, sabios, para instruirlos en las leyes y la cultura de ¿qué? De Babilonia. Y se los trajeron. Y Daniel dijo, no. Y que coman de la comida del rey. Y Daniel dijo, no vamos a comer esa comida. Nosotros no nos vamos a contaminar con eso. Porque el enemigo quiere ir contra los jóvenes. Quiere ir contra ellos y contaminarlos porque sabe, porque necesitan al anciano. Si usted quiere saber dónde está la juventud de este mundo, en este momento está en TikTok, empoderado, ganando mucho dinero, bajo una influencia jezabélica y bajo una influencia de hechicería y de brujería. Están hechizados, pero van por mal camino porque no los guía ¿quién? El anciano. No tienen canas aquí, les falta experiencia. Hijo, ¿tú quieres experiencia? Mira al lado, mira para acá, míralo ahí. Ahí está tu experiencia. Escúchalo ahí. Tienes 15, 14, no tienes experiencia. El Señor te va a ayudar. Cuando a ti te falta experiencia, David, mira hacia acá. Ahí la tienes. Al voltear, y ahí está. Él es tu experiencia, tu padre. El anciano te guiará. Los del TikTok están ahí hechizados, pero están empoderados, sin experiencia. ¿Y eso lo llevará a dónde? Al verdad. Y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos, porque para eso son estas canas, no son de gratis. Ya yo estoy viejo, ya yo no sirvo. ¿Cómo que tú estás viejo y no sirves? Exactamente, hijo. Esas canas son las que el Señor necesita. Ahí está toda la experiencia, toda la sabiduría. Ahí estás como profeta, como apóstol, como ministro, para que guíes a la juventud, a lo que el Eterno quiere.
Porque precisamente, si tú no estás, esa juventud irá a la debacle. Si el Señor le quisiera hacer daño a ellos, quita al anciano, quita al profeta, quita al ministro, quita al capitán de 50. Ahí dice, al hombre, fíjense, al hombre de respeto. ¿Dónde están esos hombres? Lo digo aquí. El hombre de respeto, al consejero. ¿Quién da consejos? Ahorita la gente no tiene ni para dar un consejo. ¿Usted sabe lo agotador que es ministrar en consejería, ayudar a la gente, situaciones? El consejero lo quita. Y al hombre de respeto, te pregunto, y cuando estamos hablando de hombres, por favor, hagamos generalizado. ¿Dónde está ese hombre de respeto? El Señor levanta hombres de respeto. Si el Señor quita todo eso, Satanás va a hacer fiesta. Él sabe que no puede contra un hombre de respeto. Este es un hombre de respeto. Este es un hombre de sabiduría. Este es un ministro del Eterno. Este es una profeta. Este es un apóstol. Este es un capitán de 50. Un capitán es uno que dirige, que guía. Hace falta gente que guíe. Y el Señor dice que tuvo compasión y rogar al Señor porque es mucha la mies, es mucho. El Señor necesita levantar. Que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Usted cree que usted va a poder solo? ¿Usted cree que yo voy a poder solo? Si esa mies es mucha. ¿Y qué dice él que roguemos? Por obreros. ¿Y quiénes son esos obreros? Profetas, apóstoles, maestros, ministros, pastores, para que se levanten. Entonces, primero no rogamos para que vengan. Y segundo, los que están, él tiene una campaña política sucia en contra de los que están y paraliza a los que están. Ni vienen, ni oran para que vengan. Y los que están, el enemigo los paraliza con la campaña de chisme y de odio. Pobre humanidad. Pobre humanidad. Pobre humanidad. Pobrecita. Sin capitán de 50, sin consejero, sin profeta, sin gente, hombres de respeto. Ya no hay hombres de respeto. Hombres de respeto. Ahora lo que hay son hombres de arcoíris. Eso es lo que hago. ¿Qué le vamos a dar a ellos? Nosotros tenemos que ser el modelo para ellos. El modelo para la familia. ¿Qué le vamos a dar a ellos el modelo? ¿Qué hombres de respeto? ¿Qué es lo que ellos van a ver? ¿El modelo arcoíris? Puede ser. Es que no puede ser. Miren, yo creo, y esto lo firmo, Eber Rivera, yo creo que el anticristo, lo creo por lo que he leído y lo creo porque otros profetas han asomado por ahí. Creo que el anticristo es del arco iris, va a ser del arco iris. Y por lo que yo leo en la escritura, creo que va a ser la gente, quizás nos puedan dar una sorpresa. No va a ser un hombre adulto. Cuidado si es un muchacho de 16 y de 17. Y esto lo estoy firmando yo, no está ahí. ¿Saben por qué? Porque en la juventud está la mayor soberbia. Y él va a ser el soberbio, más soberbio del soberbio. Juventud sin anciano al lado, igual soberbia. Y él se va a aparecer con mucha soberbia. Y según ese texto, muchachos van a gobernar. Y cuando los muchachos gobiernan sin el anciano al lado, hacen desastre. Porque hacen falta las ganas. ¿Me explico? Y termino con esto.
ni muchachos ni mujeres jezabelitas. A su pueblo lo gobierna el Señor. No estoy hablando contra la mujer. Jezabel le quitó la autoridad al rey. Nosotros tuvimos en Venezuela, y de allá venimos, por eso el desastre que vivimos, un gobierno jezabelita. En este país, en los años 80, gobernó un presidente que se divorció y se casó con la secretaria de la presidencia. ¿Y sabe quién gobernaba el país? La secretaria de la presidencia. No la gobernaba el presidente. Quien gobernaba el país era la secretaria de la presidencia. O sea, nosotros tuvimos un Acab y una Jezabel. Y le voy a decir algo de esta nación. ¿Sabe de dónde viene el gusanito que tienen los militares de este país? De rabia, de allá viene. Lo que pasa es que no conocemos la historia ni la palabra. Porque esta Jezabel, que era la que gobernaba, porque el hombre le dio el anillo para que sellara y firmara, ella era la que ponía los ministros. Ella era la que decía quién iba a qué ministerio. Y usted busque la historia, que no le estoy mintiendo. Esto es historia. Ella era la que ponía los ministros. ¿Qué pasó con Venezuela? Gobernado por una mujer Jezabel. De allá venimos del desastre que nosotros estamos viviendo. ¿Y sabe qué? El gusanito que está ahorita metido ahí, en lo que yo le estoy diciendo, es que esta mujer de allá se viene, era la que decidía qué militares ascendían y cuáles. Los gobernaba, a los militares venezolanos en esa época, los gobernaba una mujer jezabelita. Y de ahí viene ese gusanito. Porque si hay algo que no le gusta al machismo, es ser gobernado por una mujer. Ella era la que decidía quién era el general, quién era el, ¿cómo se llama? El jefe. El general en jefe, pero ¿cómo es que se llama? Eso tiene un nombre. El que es el de todos los militares. ¿Cómo? El ministro, el general, tiene que ser el general en jefe para ser ministro de la defensa. Ella era la que decidía a quién iban a poner como ministro de defensa. Y ese gusano jezabélico es el que ha carcomido esta nación. De allá venimos. Porque esta nación volvió. Porque podemos decir, mira el desastre, proclamemos. Sí, pero ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué nos vino esto? Porque una nación se puso de espaldas al Eterno. Y cuando eso se cumplió, cuando Jezabel vino a gobernar la nación, eso quiere decir que la nación estaba de espaldas al Eterno. Y después la vinieron a gobernar muchachos drogadictos. Una vez aquí, no voy a decir nombre, el más joven presidente de la Asamblea Nacional era un drogadicto. Esa es la verdad. Jóvenes sin anciano al lado y sin cara. Muchachos desequilibrados, con mucha plata y con mucho dinero, gobernando un país, guiando un país al desastre. ¿Y por qué? Porque el Eterno dio un paso atrás. Pero en este tiempo profético, usted y yo
que dar un paso adelante, porque el Eterno no ha dado esa orden. La responsabilidad nuestra como ministros para educar, para arrancarle a Satanás los jóvenes, para arrancarle la familia, para sacarlos del error, para evitar que los jóvenes se suiciden, para evitar divorcio, para fortalecer los matrimonios, para fortalecer las vidas, para fortalecer los hogares. No podemos nosotros dar ese paso atrás. Tenemos nosotros que estar presentes porque somos el instrumento del Eterno para levantar esta nación y para levantar lo que Dios quiere desarrollar y traer la dispersión. Porque solo los ministros, cuando Yeshua dice que él los vio como ovejas que no tienen pastor, los vio dispersos. ¿Y qué hizo él? Llegó a recogerlos como pastor. ¿Tú crees que no tienes nada que hacer? ¿Tú crees que tú tienes todo el tiempo para tu casa, para tonterías? ¿Tú crees eso? Ay, yo no tengo nada que hacer. No tienes nada que hacer. Entonces la miel se está perdiendo. Porque nosotros somos ministros del Eterno. Y ellos, los jóvenes, nos necesitan. Y se nos va a pedir cuenta por ellos. Perdonen si yo no doy enseñanza motivadora, pero esto es lo que hay. Esa es tu función, ese es tu trabajo. Hacer crecer la iglesia, la Kehilá, que llegue a la plenitud de Cristo. Tú eres demasiado importante. Si a ti te quitan, la humanidad queda en oscuridad total. Y eso llegará a su tiempo. Pero nosotros demos un paso al frente para hacer el trabajo que el Señor nos está encomendando. Y ese Isaías 3 tienen que leérselo muy bien, porque usted es un consejero, usted es un hombre de valor, de respeto, usted es un capitán de 50, usted es un profeta, usted es un ministro. Y si usted es quitado, el desastre de Dios. Que nos quiten cuando Él nos quite, pero no se quite cuando el Señor nos lo ha quitado. Haga su trabajo y no vaya a difamar ministros, que ese no es su trabajo. El trabajo nuestro es hacer el trabajo que Él nos encomendó. Yo lo escribo por todas las redes, por todo, cada vez que puedo, y lo digo aquí. ¿Qué dijo el Señor? ¿Le trajeron algo de comer? Dijo, no, mi comida y mi bebida, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre y acabe su obra. Esa es mi comida. Esa tiene que ser nuestra comida. Hasta que esto se termine. Ahora, si Él mañana nos dice un paso atrás, que lo que viene es la oscuridad de la tiniebla, usted da su paso atrás. A usted le dicen vaya y denuncie y firme. A usted le dicen no denuncie nada. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Pero ese es un hijo del diablo, hay que denunciarlo. Eso no es su problema. Si no lo mandaron a denunciar, cállese la boca. Ahora, si lo mandaron a denunciar, hable. Llámelo. Que ese apóstol es un hijo del diablo. Ah, usted busca el teléfono. Aló, apóstol fulano, sí, el Señor me dice que usted es un hijo del diablo. Y esto es lo que le va a pasar. Esto y esto y esto. De la cara. Ah, pero para eso hay que tener pantalones. Es mejor lo digo por Facebook. Mejor se lo mando a decir por Facebook. Usted es un hijo del diablo. No llame, lo busca el teléfono. Porque así como Dios se lo mostró, también le va a mostrar el teléfono. Esos son los hombres de respeto, como los viejos nuestros. ¿Eran hombres de qué? De respeto. Cuando esos hombres hablaban, eso era un documento sellado y firmado. Solo de palabras. ¿Verdad que sí? Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Proclamamos esta palabra sobre nuestras vidas y que el Padre Eterno nos revele nuestro llamado y lo que tenemos que hacer, dando un paso adelante para hacer
no ser quitados, sino hacernos presentes. Amén. Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Chao, chao, chao. Bendiciones.